Estamos grabando, bueno, episodio número 100 del podcast Fitness Argentina, Coquito. ¿Cómo estás vos, amigo? 100 episodios, Todo bien, 100 todo bien, veces loco. grabando podcast, 100 veces que se publicó el podcast Fitness Argentina, que es una locura porque pasó muy rápido y pasó de todo al mismo tiempo en todos estos años. Yo arranqué a grabar el primer episodio, si no me equivoco, en fines de 2022, me parece. O sea que pasó Imagínate. 2023 entero, 2024 y 2025. 3 años clavados. Ya ahora, en más o menos unos días, que se cumplen los 3 años desde que hicimos el primer episodio del podcast, un promedio de 33,3 episodios por año, que no es nada Mm, poco, son 33 conversaciones conmigo mismo, con vos y con otras personas, en donde estamos hablando un montón de temas súper relevantes en cuanto a lo que es la salud, el fitness y tratando siempre de aportar un poco, que creo que en sí, estas últimas semanas donde estuvimos sin subir episodios, los dos estuvimos reflexionando como que no podemos dejarlo de lado, no podemos dejar de subir episodios, porque es algo que nos motiva, exacto. es algo que nos incentiva a seguir mejorando, es algo que aporta a otras personas y que el objetivo del podcast simplemente es poder aportar y divulgar. No queremos ser extremadamente famosos, al menos ahora con el podcast, no es nuestro único eje central el podcast, y simplemente dejar de hacerlo porque no tenemos ganas es una decisión súper boluda y no tiene sentido. Así que eso como para empezar el episodio, loco. Bueno, ahora arrancando mi parte, sea, bueno, algo que también agregando ahí, que por algo era que queríamos volver el tema podcast, era esa, creo yo, de mi parte, por lo menos hablando, esa ganas de decir, che, hay mucho para aportar y quizás muchas veces en Reels sí, si bien lo podemos hacer, en contenido más corto, pero era ese formato largo que necesitábamos para explayar un poco más, muchas veces dar más contexto, que es también lo que nos gusta hacer, que por algo también por lo que arrancamos justamente y también por lo que queremos seguir haciéndolo. Así Hay que mucha gente a que volver. a los dos nos manda mensajes o que nos dice, che, Seba, che, Coco, gracias a un episodio en particular logré entender cómo es que se crea realmente un déficit calórico y cómo se logra un cambio. Y en sí mismo el podcast tiene como un hilo conductor de todo nuestro proceso documentado. O sea, yo cuando Ujú. empecé el podcast estaba recién arrancando a dedicarme al mundo del fitness, a dedicarme a ayudar a otras personas. Y el hecho de hacer el podcast fue el motivo por el cual yo básicamente empecé a crear contenido más largo porque me gustaba un montón. Y a mí los podcasts me cambiaron la vida. O sea, vos ya lo sabés y creo que a vos también. El hecho de escuchar podcasts, conversaciones con otras Exacto. personas, es como un momento donde vos escuchás una hora de una persona donde te resume todo lo que vivió en su vida, de todos los aprendizajes de un montón de otras personas. Y yo dije, tengo que hacer un podcast porque en ese lugar yo voy a poder ser yo mismo, voy a poder aportar un montón de valor, voy a poder entrevistar a otras personas y voy a poder documentar todo mi proceso. Y en estos 3 años yo me dediqué al fitness, vos también, Coco, te dedicaste al fitness, entrevistamos un montón de personas, aprendimos un montón y creo que en sí el hecho de tener todo este proceso documentado, independientemente de que sabemos que es para poder aportar a otras personas, desde un punto de vista egoísta nos permite tener como todo documentado el proceso y el camino de cómo fue que empezamos y cómo fue que terminamos o hasta dónde llegamos. Y el hecho de no parar creo que es lo más importante, más allá de que podamos hacerlo mejor o peor, no parar, amigo. Realmente no parar creo que va a ser Exacto. clave. Y me gustaría hacerte, obviamente, a vos una pregunta, Coco, de todos estos años, o sea, donde vos llevas divulgando, creando contenido en redes sociales, ¿qué es lo que a vos te sigue moviendo a día de hoy para seguir haciendo contenido en redes, en formato podcast, en formato largo? ¿Qué es lo que a vos te mueve a querer seguir dedicándote al mundo del fitness si sabes que podrías hacer otra cosa tranquilamente? ¿Por qué te seguís dedicando a esto, Coco? Mirá, eso te lo puedo responder ahora con otra mentalidad, te podría decir, otras experiencias, a diferencia quizás de hace 6 meses o hace un año. Pero hoy en día con mi postura, digo, cada vez haciendo más llamadas con más personas que están interesadas en querer cambiar su físico y contándome Ujú. todo lo que han hecho antes para cambiarlo y que no lo han logrado o quizás sí, pero han vuelto a perder ese proceso o si una persona que, bueno, había perdido grasa, volvió a recuperar kilos, volvió peor y todas las prácticas que han hecho, tipo que hay cosas, prácticas nuevas que yo veo o cosas que no me entran en la cabeza que digo, ¿cómo puede ser que esta persona ya como última opción no le quedaba, tomó esta decisión quizás? Decisiones muy heavy. Entonces, como, viste, lo siento como una responsabilidad que tengo de decir, loco, hay tantas personas que no tienen esa posibilidad o que no justamente han probado de todo, intentado de todo, han pasado por muchas malas experiencias y de que todavía no pueden lograr su cambio físico. Que quizás para mí yo tuve la posibilidad de decir, bueno, es algo sencillo. O con clientes también decimos, bueno, ya sabemos cuál es el paso a paso, simplemente hay que seguirlo. Pero claro, hay muchas personas de que no lo pueden lograr. Entonces digo, hay muchas más personas allá afuera que necesitan nuestra ayuda, justamente están dedicando a eso, y todavía no le estamos pudiendo llegar. Entonces, cuestión de, listo, loco, no podemos frenar, tenemos que Sí. llegarle a esa persona de alguna otra manera. Así que esa es como esas ganas de querer seguir metiéndole a esto.
Y creo que hay una Exacto. gran diferencia entre llegarle a una persona e impactarle a una persona, porque en redes sociales está lleno de creaciones, o sea, está lleno de contenido, está lleno de creadores de contenido, está lleno de un montón de contenido de entretenimiento, que no está mal ese contenido, y hasta incluso yo lo consumo, vos lo consumís, todos lo consumimos, pero que se necesita también esta parte de la comunicación, y está lleno de sobreinformación, está lleno de Sí, información, de mala información, de buena información, pero la gente está abrumada de tantos focos que tiene. Y yo veo mucho, por ejemplo, en la parte alimenticia, está mucho como este miedo a comer alimentos, está mucho como esta relación con la comida conflictiva, está mucho este miedo a hacer las cosas, justamente porque no lo voy a estar haciendo bien, o porque, che, este me dice que haga tal cosa, este me dice que haga tal otra. Y yo digo, nosotros a veces los entrenadores o los coaches, nos hacemos demasiado la cabeza sobrepensando qué es el mensaje exacto que tenemos que decir cuando simplemente una persona que siempre tuvo malas prácticas necesita escuchar, che, tenés que hacer bien un déficit calórico sin matarte la cabeza, o tenés que aprender a entrenar de esta manera, tenés que mejorar en estas bases. Y si nosotros logramos con este podcast divulgar cada vez más y a cada vez más personas ese mensaje principal de que la gente realmente no necesita hacer locuras para conseguir un cambio increíble, simplemente son las bases, pero sostenidas en el tiempo, vamos a poder hacer que la gente tenga un real impacto en su vida, o sea, con nuestro mensaje, que pueda realmente cambiar su vida. Y creo que ese es un poco el exacto, propósito, tanto tuyo como mío, y tenemos que dejar de ser egoístas, por un lado, y tenemos que dejar de pensar que somos tan importantes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos, no, pero eso yo ya dije que hay que hacer un déficit calórico, o ya hicimos 100 episodios del podcast hablando de cómo se baja grasa. Bueno, pero por ahí el 101 le llega a una persona que toda su vida tuvo sobrepeso, que toda su vida tuvo obesidad, escucha ese mensaje y dice, che, voy a ver qué dice Seba en su cuenta de Instagram, lo voy a seguir. Bueno, Seba me está diciendo que yo tengo que hacer un déficit calórico, tengo que moverme más y comer mejor. Empiezo a comer mejor, bajo de peso y por ahí de acá a 10 años de su vida me dice, che, Seba, bajé de peso. ujú, Pero si yo dejo de hacer ese video, si yo dejo de hacer ese podcast, si yo dejo de comunicar, esa persona nunca llega. Entonces es dejar de exacto, pensarlo en el corto plazo, y este mensaje es una puteada a mí mismo, es una puteada a mí mismo porque digo, hay mucha gente que lo escucha y que le puede llegar a servir. Por ahí es una, por ahí son dos personas, por ahí son tres, pero es perdernos ese potencial de impactar en otra persona. Y que eso, en definitiva, también nos trae un retorno a nosotros. Entonces, hacerlo con esa mentalidad de, loco, ¿qué podemos hacer para impactar en cada vez más personas, a cada vez más gente llegarle? Y encima también crear un espacio que le sirva a otras personas para que vengan acá a dejar su mensaje, tiene que ser la clave. Y hacerlo con nuestra exacto. esencia, que es charlas sin tanta edición, hacerlo sin tanto chiche, simplemente una charla para que Eso, las personas puedan escuchar y aprender. Porque es un poco lo que yo hice cuando me puse en el mundo del fitness a escuchar podcast. Era cocinar, escucho a Marcos Vázquez, Fitness Revolucionario, y todos los días lo mismo. Y así fue como me fui construyendo a nivel de información. exacto, que bueno, acá quiero agregarse ahí también digo, qué loco la influencia que puede llegar a tener nosotros las redes sociales o las personas a las que seguimos, lo que consumimos o como se dice, ese Sí, input que nosotros tenemos, porque a mí también me pasó que tomé muchos caminos, muchas decisiones, que ojo, no me arrepiento de ninguna, pero creo que fueron errores o malas decisiones, como decir, bien, ¿de qué manera puedo englobar mi mensaje, por ejemplo, o armarle todo o todo un canal, por ejemplo, detrás para simplemente decirle a la persona, mirá, ¿querés perder grasa? Tenés que hacer un déficit calórico. Y cuando yo, como oyente o como espectador, se podría decir también, o como consumidor de contenido, lo que más odiaba era esas personas que me dieran todo ese relleno, básicamente. Yo quería de que me dieran la solución, por así decirlo, sí, ¿entendés? O lo simple. la base. Obviamente, todas las personas queremos ese camino rápido, esa solución rápida también. Pero lo que yo más Sí, apreciaba justamente, y esto también lo hablamos, por ejemplo, como siempre el ejemplo es como una relación, un vínculo, no sé, de amistad. ¿Vos qué más vas a apreciar de tu amigo? Que te diga después de toda la manera, no, mirá, sí, te ves espectacular, te ríen, y que después quizá en la espalda diga, no, vete un pelotudo, o quizá, mirá, no, pero no me gusta juntarme tanto con este. No, vos vas a valorar a un sí, amigo que te tire la cruda, que te diga, che, loco, la esto está posta. haciendo mal, te está mandando un pedo, o la cagaste, por ejemplo, hace esto y esto y esto. O que te aconseje, más Sí, que te aconseje o que te diga qué hacer, sino que escucharte, comprenderte, pero darte un mensaje más directo, más duro. Que es lo que siempre, bueno, hablamos con Seba acá, este vínculo de amistad que tenemos, y es lo que yo siempre digo, es lo que más valoro, y es lo que más hasta incluso me sí, sirve a mí también. Por eso yo también digo, si bien, si es lo que me sirve y es lo que yo más quiero, ¿por qué yo no estoy haciendo lo mismo? Entonces también es como ese mensaje de decir, loco, hoy en día la gente premia más, creo yo, justamente también, o valora mucho más, y lo siente más cercano la a esa simpleza. persona que te tira la posta, que dice la simpleza justamente, estás haciendo estos errores, tenés que hacer esto y esto y esto. Pero bueno, ahí después está la parte Sí, de ganarte la confianza con esas personas. Que ahí te quería preguntar algo, Seba, tal cual. también de este punto, por ejemplo, ¿cómo lo ves vos de tu Bien. parte?
no sé si como, bueno, más como entrenador, por ejemplo, o ya teniendo la experiencia de hacer, bueno, tantas llamadas con diferentes personas, entrando a tu equipo, trabajando también con tantas personas, justamente, teniendo ya experiencia en esto, a diferencia de hace 3 años cuando Sí. arrancamos nosotros en esto, que cómo ves vos, por ejemplo, o cómo haces para que la persona, tipo, tenga confianza en el mensaje que vos dejás? Por ejemplo, porque vos decís, bueno, mira, tengo los conocimientos, pero ¿cómo haces para que la persona te crea? Porque hoy en día yo creo que hay ese, no sé si un sesgo o ese miedo de las personas de que, che, le creo a este profesional o no le creo, che, ¿será verdad lo que me dice o no? Como estamos hablando de esa sobreinformación y de tanta confusión que tiene Sí, la persona. entiendo. Yo creo que hay mucha desconfianza, o mejor dicho, cada vez se busca tener más confianza a la hora de dar el paso de trabajar con alguien, o mismo de consultar algo, o de confiar en alguien, porque simplemente hay más mercado. Entonces, al haber mucho más, hay más opciones, por ende, hay mucha más capacidad de reflexión. Eso pasa mucho en todas las industrias. Yo considero que es una buena señal, o sea, de que la gente busque cada vez más tener como más confianza y seleccionar mejor a quien escucha. No me parece algo malo para nada. Yo creo que, por un lado, yo en mi mensaje lo que trato de ser es la típica persona que baja algo complejo, porque sabemos que generar un déficit calórico, si nos metemos a hilar fino, es muy complejo de cómo se Mm. da en sí en el cuerpo, pero a nivel general yo lo que trato es que sea un mensaje que es complicado de explicar con bases científicas de una manera simple, porque también en el mundo de la salud, y lo sabemos nosotros, está lleno de tecnicismos, está lleno de, bueno, el RPE, de el grado de momento del torque, y por ahí la persona quiere hacer una sentadilla mejor, y vos le estás explicando qué es el torque y no le interesa, la persona quiere saber cómo hacer mejor la sentadilla. Entonces, cuando la persona entiende que hay una persona que, por un lado, tiene resultados y ve que logró en la gente algo, que eso me parece lo más importante, o sea, que ve que una persona que trabajó con Pepito logró que pase de A a punto B, eso punto número uno, Ujú. que ve que lo que te está explicando le hace sentido, porque yo no voy a confiar en alguien que me explica algo que no lo entiendo. Si me explica cuál es la molécula de la célula de esto, lo otro, no voy a confiar en esa persona porque no entiendo, no lo entiendo yo. Entonces, cuando yo lo entiendo, veo resultados y encima conecto con esa persona por cualquier motivo que sea, voy a querer confiar en esa persona. Y nos pasa a todos, a mí me pasó con un montón de otros referentes en otros rubros, de confiar por simplemente eso, porque veo que tienen conocimiento, que tienen los resultados, que tienen la Ujú. experiencia y que encima coincido en valores, porque es así, coincidimos en valores. Entonces, yo Exacto. lo que más tengo de objetivo en general con mis redes, y ahora quiero que nos metamos un poco en esto, es que pasemos de lo complejo, o sea, de lo complejo a lo simple, y que ayudemos a que la gente esto simple lo pueda aplicar en su día a día. Y cuando lo aplique, que tenga ganas de poder aprender de lo más complejo, de por qué sean esos procesos y debatirlo entre nosotros. Pero acá no vamos a explicar qué es una molécula. No tiene Ujú. sentido, no es nuestro objetivo. Queremos que la persona Exacto. logre un cambio. Y para lograr un cambio no tiene que hacer locuras. Entonces, ¿vos qué opinas de esto, Coco? De todo lo que es información más allá de redes, sino de esta parte de los tecnicismos y de cómo vos lo viviste en tu día a día con tus clientes. O sea, el hecho de simplificar esos mensajes. Y mira, te podría dar como el punto de vista, como, bueno, como entrenador, coach, o Desde el también podcast en sí. cómo es el podcast en sí. O Y sea, desde la podés misión que repetirme la tenemos pregunta con que el no. podcast. Claro, ¿vos qué opinás de esta cuestión de las redes sociales y la información? Porque está lleno de información y de Sí. justamente de sobreinformación, y nuestro objetivo es hacer más simple lo que es complejo. O sea, ¿vos qué opinás de en sí de los divulgadores? No sé si de los divulgadores, sino de la divulgación así como más compleja. Más ¿Cuál crees que tecnicista, es el claro, más efecto? complejo. Claro, ¿cuál crees que es el efecto que genera? Que en realidad lo único que está haciendo eso es complacerte a uno mismo como entrenador, básicamente, porque crees Sí, que estás siendo básicamente muy técnico o crees que estás siendo inteligente, que aparentás ser inteligente, pero al fin y al cabo, tipo, es como una brecha muy grande, creo yo, entre los conocimientos que vos tenés, por ejemplo, y la persona cómo lo puede aplicar. Hay una brecha claro. gigante. ¿Por qué? Porque claro, vos decís, che, tengo todo estos conocimientos. Yo me acuerdo que, bueno, yo la pasé, lo estoy hablando de mi experiencia también personal, decir, fue qué loco cuando con toda esta información una persona puede cambiar su físico. Excelente. Yo tenía acá en mi cabeza, tenía un montón de conocimiento, ya me creía también, viste, ese, Sí, ese punto como superior en decir, tengo esta información que no toda la persona tiene acceso. Excelente. Y después a la hora me de cayó el querer agua. divulgar, estas son Un cosas que pasan en el pelotudo. podcast. A la hora de querer, por ejemplo, comunicar esto, lo hacía de manera muy técnica, como diciendo, bueno, sí, espectacular, parezco inteligente. Capaz que alguna gente que otra que me veía, o que no sé, clientes del gimnasio que me seguían en redes, decía, Sí, qué espectacular. Me preguntaban quizás ese tema que hablaba porque les interesaba,
Pero ahora bien, la pero no persona entendían no nada. hacía nada, no hacía nada básicamente. La persona decía, qué buena la información que compartiste en tus redes, buenísimo. Y ahí quedaba, Sí, ¿entendés? claro, Pero claro, ese no era claro. mi objetivo, mi fin último. Mi fin último era que la persona realmente cambiara o que estuviera un Claro, pasito no más era cerca. que piense que vos sos inteligente, sino que era que haga las cosas que vos le estás diciendo. Exacto, exacto. Y eso, Va de la ¿sabés cuándo mano me di con... cuenta, Seba? Ponele, o fue mi ¿Cuándo? cambio transformacional, por ejemplo, en eso, a la hora, no sé, de divulgar o de compartir. En mi segundo paso por el gimnasio. Yo, bueno, para las personas que me conocen ahí, yo tuve como dos etapas trabajando en el gimnasio, en el mismo gimnasio también, que fue el gimnasio donde yo nací, por así decirlo, me crié como entrenador, como coach. Y el segundo paso, Sí, donde ya volví con otra mentalidad, ya con otro rol más de coordinar a los otros profes que estuvieran ahí, viendo como la cancha, por así decirlo, como si fuera el DT en vez del jugador por ejemplo, entonces ahí donde dije, mirá todos los errores que cometía, donde yo era el profe que te explicaba así, sí. explicación científica, biomecánica, así, hace esto, espectacular, y después capaz que el cliente simplemente necesitaba algo que dijeran, che, llevar el codo un poquito más abajo, una cosa tan simple, por ejemplo. Entonces, eso es lo Sí. que creo yo, que hoy en día, bueno, justamente Es eh, complejo igualmente, pero que sigue hay que siendo hacérselo complejo. simple. Exactamente, pero yo creo que ahí está el rol como también del entrenador, pasar a ser más rol coach justamente y más rol guía o mentor y cómo bajar tipo toda esa data compleja, tan dura, a algo tan simple que lo pueda entender de por ejemplo, eso no sé, de un niño de 10 años o hasta una Sí, persona de 60 70 años. Es es eso lo excelente. difícil, eso es lo Y sabes importante. que quiero meter ahí un poco un bocado, Dime, porque dime. pasa mucho en la escuela, por ejemplo, ¿a quién queremos más o con quién nos llevamos mejor? Con el profesor que es súper técnico, que te explica todo Mm, de una manera totalmente histórica, que te nombra todas las fechas, o sea, que vos te dice la fecha esta, la fecha la otra, y que se sabe todas las fechas y que vos decís, ¡fua, qué bocho este profesor! Pero que no te acordás nada de todo lo que te dice, o la persona que ah, va y te explica con dibujitos de cómo el vaso cuando lo llenás con el agua pasa esto, y te pone un ejemplo que te queda grabado para siempre. Aprendes mucho más con esa persona. Y por exacto. ahí, cuando vos lo escuchás, decís, ah, mira, este me lo está explicando de una manera súper simple, pero a vos te queda y lo entendés. Porque para que una persona tenga ganas de hacer las cosas, tiene que tener, por un lado, un motivo claro, que en este caso, no sé, en la escuela es terminar la escuela o simplemente recibirte o lo que sea, un motivo claro y claridad de cómo es que se llega hacia ese motivo, cómo se llega hacia ese objetivo. Y cuando una persona entiende que para bajar grasa tiene que hacer un déficit calórico y que no tiene que andar modificando cada partecita de sus vitaminas y de sus nutrientes y empezar por ese detalle, ya la persona entiende por qué lo hace, tiene más ganas de hacerlo, lo hace, tiene resultados y se motiva mucho más. Entonces, creo que va por una cuestión más de dejar de lado el ego, de pensar que la gente constantemente nos va a estar juzgando por lo que decimos, sino pensar en justamente que la comunicación esté apuntada a la persona a la que le estamos hablando y no a alguien que está más arriba. Es ver a quién estamos hablando. Y creo que eso Ujú. es mucho más importante, porque siempre, siempre, siempre vamos a tener mucho más impacto en una persona cuando entiende lo que le estamos diciendo a cuando simplemente parecemos más intelectuales y no nos entiende nada. Creo que ese es un Exacto. poco el mensaje principal. Exacto, y siguiendo con esto, Seba, bueno, el ejemplo, ahí mismo diste un ejemplo muy bueno, una analogía muy buena, aplicando justamente una analogía. No sé si para la gente que lo está escuchando ahí lo entendió, porque justamente la persona también aprendemos más con algo más visual, algo más tangible, por así decirlo, algo que quizás podemos ver. Sí, Entonces, capaz que el Seba también le podría haber dicho, hablarle más técnico de cómo aprende una persona, pero le dijo, no, mira, te digo un ejemplo práctico de un profe, todos fuimos a la secundaria, esperemos, todos espero fuimos. yo. A veces que quizás no, mi viejo quizás no terminó la secundaria. Pero bueno, siguiendo con esto, una vez escuché también una frase que decía que las personas por lo general aprendemos de cuando algo nos genera cierta emoción. Y quizás lo aprendemos más, por así decirlo, cuando esa emoción es negativa. Por ejemplo, seguramente algún trauma, mala experiencia que hayamos tenido, lo vamos a recordar Pensé que mucho más. vamos a putear a la gente entonces ahora. Hijo de Vamos a puta, putear a la escuchá. gente. Cosa que le duela y que diga, no, esto me está puteando, entonces van a aprender mucho más. Tipo, es así, es como una forma de aprendizaje de las personas. Pero bueno, lo bueno que tiene esto es decir, bueno, cuando algo me genera emoción o ese profe que estamos hablando que me cae re bien y encima de todo me da ejemplos re prácticos con algo que puedo Sí, ver justamente, voy a aprender mucho más, mucho más. Entonces esa es la idea también sí, o el objetivo que tenemos nosotros justamente. Y si quizás, no sé, otro coach, otro divulgador también le puede servir capaz, no sé, que está arrancando, eso capaz que puede ahorrarse todos los errores que nosotros cometimos, como ir a lo más técnico. Y que bueno, ahora como sí. siguiendo con esto, o sea, también te quería
justamente también, Sí, como más que preguntar algo, tirar tema de debate, que vos decías eso, por ejemplo, que hay personas que quizás están en ese punto en donde les falta tomar acción, por ejemplo, para querer cambiar su físico, es como que hace rato que quieren venir, que quieren sí, cambiar, quizás capaz que llevan todo el año queriendo cambiar o su propósito de principio de año de este 25 fue, quiero cambiar mi físico, no sé, quiero sentirme mejor con mi cuerpo, y estamos a noviembre, sí. por terminar el año, y quizás todavía no toma acción, o arrancó, después dejó, entonces... ¿Qué consejo ponerle vos le podrías dar, Seba? Y separar primero en dos puntos. Primero, esa persona que está ahí queriendo cambiar, pero no toma la decisión aún. Y esa persona de que ya viene haciendo las cosas, no sé si relativamente bien, viene tomando acciones, pero nunca encuentra un Sí. objetivo claro. Tipo que dos puntos. La persona que no toma acción y la persona que toma acción de más, por así decirlo. Mira, yendo principalmente a la persona que no toma acción, la verdad que no tengo mucho para decirle porque si es una persona que no toma acción, entonces claramente no tiene ganas de cambiar, creo que va mucho por ese lado, porque siempre que alguien tiene un dolor, o sea, el ser humano se motiva por acercarse a un placer o por alejarse de un dolor. Y el acercarse a un placer siempre suele ser menos efectivo que alejarse de un dolor. Creo que vos y yo, Coco, cuando empezamos, los dos empezamos bien claros con que nos queríamos alejar de un dolor muy grande que era, che, estoy en mi caso totalmente con sobrepeso, no me gusta para nada mi vida, no sé qué carajo estoy haciendo, necesito cambiar. Ya no es una cuestión de, che, tengo ganas de cambiar, me lo propongo, lo anoto en un visual board y lo dejo ahí marcado, no es un, realmente necesito cambiar, o sea, no aguanto mi vida, necesito cambiar. Esa persona ya seguramente intentó de todo y ya empezó, y por ahí acarrea esa frustración de, lo intenté varias veces y no lo pude conseguir. Pero si va mucho por la cuestión de, che, no empiezo, lo vengo pateando, es simplemente pensar en, che, el tiempo va a seguir pasando, o sea, si nosotros no atacamos ese problema que sabemos que tenemos, va a seguir empeorando y sabemos que el cerebro siempre tiende a hacernos que sea todo para peor en cuanto a lo que es salud, porque el cerebro quiere sobrevivir y si venimos ya con malos hábitos, es más probable que los mantengamos así. Simplemente el consejo sería no esperes a estar mucho peor para empezar, porque eventualmente va a pasar y seguramente cuando estés en ese punto mucho peor, tu cuerpo te va a decir, che, loco, tenés que cambiar y vas a hacer ese cambio. Pero si ya estás metido en ese mundo de que ya sabes que querés conseguirlo, no esperes al momento perfecto, no esperes a que todas las Ujú. condiciones estén dadas para ya empezar. Eso es como un marco más general. Después, ¿qué Clave. es lo que se puede empezar a hacer? Es enfocarse en las bases, o sea, ir al gimnasio, comer un poco mejor y caminar un poco más. Depende mucho si quiere bajar grasa, si quiere ganar masa muscular. Lo que tenga ganas de hacer siempre va a partir de esas bases, que es estar un poco mejor con la alimentación y entrenar la fuerza. De ahí sí puede obviamente estar acompañado con alguien, mucho mejor todavía, y más con una persona que ya haya pasado lo que esa persona tiene que pasar, porque te va a entender mucho mejor, pero la base sería esa, enfocarte en las prioridades. No te enfoques en meto tal vitamina, no, las bases, más proteína en los platos, pollo, carne, pescado, meter un poco más de carbohidratos y verduras en los platos también, para poder estar mucho más, más acomodado con los hábitos del día a día y meter al gimnasio, progresar semana a semana. Eso creo que es como Mm. la base. Y para ahí la Bien, persona Seba. que ya Y viene mira, haciendo mira, de todo, disculpa, sí, disculpa que te corte ahí, pero quiero agregar algo acá de lo que dijiste, que eso está sí, también está muy bueno. Antes de pasar a esa persona que ya viene tomando muchas decisiones, muchos cambios, yo también le diría a esa persona que sí, si todavía no está en ese punto en el que tiene, viste, ese dolor ya grande que dice, listo, necesito cambiar, tomo una decisión y hace rato que la viene pateando. Que bueno, como digo, siempre, esto he hablado con un montón de personas que se encuentran en ese punto, que ha detectado, están justo en ese que punto. no le gusta, pero no les duele tanto. Exactamente, y no le duele tanto. O quizás no ven ese justamente que el precio que están pagando ahora de seguir en la misma situación justamente que la recompensa que van a tener el día de mañana, o el precio de decir, listo, Sí. tomo un cambio, algo que me duela, pero que me va a hacer accionar. Y yo creo que para ese tipo de personas, la mejor decisión que puede hacer es invertir en un coach acá, por ejemplo, una persona que lo ayuda a eso. Porque independientemente de cuánto cueste o de cuánto te salga básicamente en dinero, vos decís, che, sea mucho o poco, lo hago, como sea justamente, porque después de eso, con esa misma incomodidad que te estás poniendo, decir, listo, lo tengo que hacer sí o sí. Ya sea que si todavía no tenés como el compromiso suficiente para hacerlo por vos mismo, poner el compromiso porque lo estás haciendo quizá con otra persona. Después, obviamente, no siempre va a durar eso ahí, pero lo mejor que puedo hacer yo es buscar la manera de hacerlo. Y también se lo hablo a esa persona, por ejemplo, estoy hablando de esta persona que es como yo siempre digo, le hablo como al Coco de hace quizá un par de años o al Coco del pasado, que estaba en esa misma situación, que estaba en una incomodidad con ese dolor y que decía, no puedo cambiar, no puedo cambiar, hasta que no tomé la decisión de decir, bueno, listo, no sé, el ahorro que tengo o los pesos que tengo, decir, bueno, invierto en esto, invierto justamente acá en un coach, justamente para que me ayuden en eso. Entonces, decir, bien, ya tengo esa incomodidad de decir, ah, bueno, estoy, por ejemplo, ya tengo esta responsabilidad, lo tengo que hacer, más allá de que lo hago por mí, hacerlo también por otra persona en lo que estoy pagando justamente. Entonces yo creo que es una muy buena decisión que pueden tomar.
No sé Bien, cómo lo ves bien, eso. bien. Sí, sí, totalmente. Y de la mano con esto, hablando un poco de lo que sería el otro tipo de personas, una persona que ya viene haciendo de todo, lo que le está faltando simplemente es información, porque disciplina tiene, o sea, tiene ganas de mejorar, tiene muchos intentos pasados también, pero le mete, ¿entendés? Y es una de sus prioridades. Y acá va mucho por una cuestión técnica, o sea, ver cómo está entrenando, ver cómo se está alimentando, ver cómo está básicamente haciendo las cosas en su día a día y por qué eso la mantiene o lo mantiene estancado. Y creo que va mucho por esa cuestión. O sea, si vos ya le venís metiendo hace un montón de tiempo, que un montón de tiempo no son 2 semanas, no son 3 semanas, es un lapso de 3, 6, 8, 12 meses, o sea, es un buen lapso de tiempo y no es ni una mínima mejora, probablemente puedas mejorar muchísimo lo que estás haciendo. Y vos por ahí decís, no, pero yo voy al gimnasio y le meto con todo, no, pero yo como re saludable, no, pero yo hago esto, no, pero yo hago lo otro, seguramente y seguramente hay cosas que estás haciendo mal, pero no porque seamos malditos o porque nos guste decir que estás haciendo las cosas mal, sino porque siempre lo vemos con todas las personas que trabajamos. Se puede optimizar mucho la rutina de gimnasio, se puede optimizar un montón la alimentación, se puede mejorar muchísimo lo que hacemos en el día a día y todos lo tenemos, ya sea el descanso, ya sea el estrés, ya sea el entrenamiento, la actividad física, la alimentación, todo se puede mejorar. Entonces, si Exacto. vos le estás metiendo y no estás viendo resultados, con más razón buscaría ayuda, ya sea en incluso ChatGPT, de última preguntale qué es lo que estás haciendo mal, preguntáselo al ChatGPT y seguramente por algún lado te va a ir ayudando a mejorar. Pero si tenés la posibilidad de estar acompañado, hacelo, porque te vas a ahorrar mucho más tiempo del que ya le estás poniendo mucho enfoque para así tener esos resultados. Porque eso pasa un montón y eso es una gran realidad que creo que a vos y a mí nos pasó de que somos personas con mucho compromiso, con mucha disciplina, que hacemos lo que hay que hacer, pero con el lugar correcto, en el enfoque correcto. Y eso termina siendo que vos des Bien. vueltas en círculo. Le metés y dejás, le metés y dejás y así constantemente. Bien, Seba, mira, y acá tengo una pregunta justo quizá para esa persona que esté pensando en decir, bueno, bien, la verdad que ya solo no lo puedo hacer, he intentado todo, Sí. quiero tomar la decisión, bueno, justamente de invertir en un profesional que me ayude en eso. ¿Qué cosas debería tener en cuenta para invertir en un buen profesional? Y que no me pase que ya, no sé, invertí, vamos a dar nombre acá, porque si no, para entender, viste, ya no, antes como que decía, che, no, no vamos a dar nombre y Dale, más, dale, pero dale. ponele, invertí en un nutricionista, no sé, invertí en un deportólogo, en un entrenador, por ejemplo, pagué un plan y no tuve resultados. ¿Qué mierda hago ahora? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de buscar un buen profesional, sea un coach, entrenador, nutricionista? ¿Qué necesito yo si estoy buscando cambiar mi físico? ¿Qué recomendación le daría a esa persona? Considero que primero y muy importante, tener en claro qué es lo que quiere, porque si vos Tener el no sabes lo objetivo que claro. querés, claro, porque es muy fácil tirar la pelota para afuera y decir, no, no, este no me ayudó, no, no, este no me hizo cambiar, y saber y ser honesto realmente, che, ¿pusiste de tu parte con todo lo que te dijo la persona? ¿Seguiste la planificación? Si la respuesta es que sí, y no tuviste resultados o no tuviste acompañamiento, te sentiste solo, bueno, seguramente sea muy mal profesional. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo en cuenta? Es, por un lado, el feeling, me parece algo súper importante, o sea, coincidir en valores, sentirte entendido por esa persona, creo que es súper importante, que haya vivido lo que vos estás viviendo, también súper importante, y que lo demuestren otras personas. Para mí esas son las tres cosas más importantes. Que tenga el conocimiento, que tenga, o sea, las herramientas, que eso es más que obvio que lo tiene que tener, porque si no tiene conocimiento no se estaría dedicando a eso, y tampoco te recomendaría que te vayas con esa persona. Segundo punto, el feeling, que me parece súper importante, o sea, sentirte entendido por esa persona, que vos digas, che, loco, es por acá. Segundo punto, que tenga resultados en sí mismo y que lo haya atravesado el camino que vos tenés que atravesar. Y tercer punto, que haya logrado que otras personas logren eso mismo. Creo que va por ese lado. Bien, bien, bien. Buenísimo eso, porque está bueno, tipo, darle como ese checklist a esa persona que quizás está ahí y que dice, che, loco, la verdad que he invertido en este, en aquello, he pasado por otras malas experiencias. Bueno, por ejemplo, no sé, un caso acá particular que tiro a la mesa, en el caso de Carla, una clienta que llevamos trabajando 6 meses, creo que con Carla, ella de Venezuela, y pasó por 18 entrenadores. Ahí, bueno, vos sea, quizás también pondrás tus casos también, por ejemplo, 18 Sí, entrenadores, y cuando me contó yo dije, no puede ser. En 5 años que ella lleva entrenando en el gimnasio, ha pasado por 18 entrenadores. Y donde básicamente, bueno, ahora les puedo dar, por ejemplo, la pauta o el diario El Lunes, de que no era
que ella básicamente no cumplía lo que hacía, no, hasta que lo cumplía a rajatabla, pero las prácticas que tenía, por ejemplo, eran tan inhumanas, le podría decir, que ella, no sé, seguía aguantando, eso es algo que tenía que era muy fuerte mentalmente, pero de que las prácticas, digo, no, Carlos, digo, lo que estaban haciendo con esto, así no ibas a avanzar nunca, o había tenido esos cambios, pero no era para nada sostenible. Por eso yo creo que el hecho Claro. de lo que acaba de decir Seba acá, para esa persona que está en ese punto también, ya sea trabajando con otro profesional, y quizás no está viendo los resultados que le gustaría o que siente que se merece, o si quizás todavía está por tomar la decisión de decir, bueno, arranco o no. Sí, coincido con vos en que por ahí es una cuestión de ambas partes y también esta cuestión de prácticas inhumanas, por ahí no se entiende mucho a lo que vamos, o sea, bajándolo un poco más a tierra, es Mm. entrenamientos extenuantes, o sea, que la gente no da más a la hora de ir al gimnasio, que hacen 50.000 millones de series, que están 4 horas adentro de la sala de musculación, que entrenan en Exacto. ejercicios que son realmente, o sea, caóticos, una mezcla de ejercicios, o sea, es hacer locuras que no son para nada necesarias. Eso, con O por otras otro prácticas lado, inhumanas también me refiero a, no sé, estar 6 meses justamente en una etapa de definición sin ningún permitido. Y que digamos, mierda, un permitido como tal, es como no, seguí claro, la dieta, no sé, pechuga de pollo con arroz todos los días, de lunes a domingo, y no, ningún permitido hasta que no lleguemos al peso objetivo. Y bueno, después que a la larga puede tener ciertos problemas, tal cual. Y no solamente problemas físicos, sino mentales, muy importante. problemas Y psicológicos. con prácticas inhumanas también nos referimos a, por ejemplo, dietas muy bajas en calorías, dietas extremistas, dietas insostenibles, eliminar muchísimos grupos de alimentos. Son prácticas que para la mayor cantidad de personas no son sostenibles y que capaz para un 2% de la población mundial sí, porque son robots o porque son personas que están demasiado enfocados en ese objetivo, pero que en la mayoría de personas que por ahí simplemente quieren verse mejor o estar un poco mejor con su día a día, no son sostenibles y son locuras hacer. Y eso termina generando que no haya herencia, que nos frustremos, que lo querramos dejar o que incluso, digamos, che, el fitness no es para mí. Y el hecho de tener prácticas que sean Eso. obviamente con esfuerzo, pero que sean adaptadas a cada persona es lo más importante. Entonces, ese es un poco el mensaje que queremos dejar, que no se necesita hacer locuras para lograr un excelente cambio, pero que sí se necesita poner esfuerzo, obviamente que sí, porque sería ilógico, pero tiene que ser el esfuerzo correcto, en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas en el tiempo. Y creo que con eso ya podemos cerrar el podcast, amigo. Sí, yo creo que ya acá la gente ya se da un buen pantallazo de la vuelta que Sí, tenemos, la vuelta. Y bueno, ya en otros, y vamos a en meterle. próximos episodios sí vamos a hablar seguramente de cosas más, a ver, no sé, Puntuales. hablando capaz que más puntual, exactamente. Bueno, hablando de recomposición corporal, no sé, pérdida de grasa, cómo entrenar de manera Sí, efectiva, qué es lo que es una buena técnica. Bueno, también mucho el tenemos tema de todo. nutrición y demás, de todo un poco. Así que bueno, ya no sé qué cierre dar, básicamente. Si querés dar el cierre ahí, ya. Nos vemos. Chao, Picho. See you later.